a fin de año, llegando a finales de otro capítulo de otras de tantos capítulos que tiene este libro que se llama Argentino sin domesticar, porque Argentino sin gracias a domesticar. Dios siempre hay mucha tela por cortar, ¿no? La historia argentina es inagotable. Los enfoques, las miradas y cada tema te da para sacar hojas distintas. Justamente por eso en el día de hoy pensaba el fin de semana cuál era la temática y se me ocurrió indagar un poquito en las Navidades. Estamos en Bien. vísperas de Navidad y entonces, ¿qué habrá pasado en la historia argentina en Navidad? Solo es Mirá. esa hermosa tradición que tenemos los argentinos de juntarnos, comer, disfrutar, compartir en familia, aprovechar los tiempos porque pasa todo muy rápido y de pronto descubrís que en la historia argentina No eran tan felices no Navidades. todas las noches buenas fueron buenas, justamente, y lamentablemente. Y bueno, y ahí indagando encontré varios puntos para desarrollar, pero haciendo hincapié en la Navidad de 1978, que es muy significativa. En cuanto a introducción, justamente esas Navidades, esas Nochebuenas complejas, en los inicios mismos de nuestra historia, una Navidad de 1816, nos encuentra con el general San Martín armando el ejército de los Andes en el Plumerillo, en Mendoza, planificando todo, porque no era tonto el tipo, él lo cruzó en verano a los Andes y lo va a cruzar claro. justamente en febrero de 1817. Así que esa Navidad para San Martín, para su plana mayor y para su ejército libertador, fue una Navidad muy especial, con toda la ansiedad, con toda la carga, que lo pagó, inclusive lo hemos visto también, con su propia salud. San Martín va a cruzar 6-7 veces después en litera, en camilla los Andes, porque su condición física no se lo permitía. Fíjense el enorme esfuerzo que hizo este hombre y todos sus soldados, ¿no? Entonces esa Navidad de 1816 tiene que haber sido una Navidad muy especial. La Navidad de un hecho previa de un hecho histórico a nivel mundial, ¿no? Como siempre decimos, la estrategia del general San Martín aún hoy sigue siendo estudiada en las principales escuelas militares del mundo, porque es muy significativa. Esa fue una Navidad. Otra Navidad también, en los primeros tiempos, cuando todavía Argentina no era el Estado argentino, es la Navidad diciembre de 1820. Y ahí empezamos a desandar ese mecanismo de la historia argentina que es cíclica, que por ahí se detiene y retrocedemos. Que es justamente esa grieta de 1810, ya lo hemos hablado durante el año, bueno, llega a su punto máximo de explosión, si se quiere, con el 1820. Va a ser fusilado un gobernador y empieza directamente la guerra civil en Argentina. Ah, ¿qué gobernador había sido? Dorrego. Gobernador Dorrego. Ah, bien. Dos hombres claves dentro de la guerra de independencia, lucharon juntos contra los españoles y después se enfrentaron en una guerra entre hermanos. Uno es Dorrego, que paga con su vida el fusilamiento, y el otro es Lavalle, Juan Lavalle. También unitarios y federales inauguraban todas unas décadas de violencia política en Argentina, por eso digo que es cíclico. Esto de la violencia política no es solo del siglo XX, en el siglo XIX ya habíamos comenzado el enfrentamiento entre unitarios y federales. Una guerra de entre hermanos, algo que nunca debería ser olvidado para no repetirlo. Claro. Otra Navidad fuerte fue justamente, por ejemplo, la de 1930, diciembre de 1930, inaugurándose una etapa en la historia argentina del siglo XX que se conoce como la quiebra del orden institucional. La primera o el primer golpe de Estado militar en la Argentina. Nunca había ocurrido. ¿Qué año dijiste? 1930. Arranca en el 29 del 30, cuando es derrocado don Hipólito Yrigoyen, se interrumpe la democracia y ahí empieza esa historia donde una sucesión de algunos gobiernos constitucionalmente elegidos por la democracia y los gobiernos, las dictaduras, distintas dictaduras militares, hasta que culmina ya en 1976-1983 con el proceso de reorganización nacional. Otra Navidad, la de 1955, la Revolución Libertadora, el derrocamiento de Perón, también fue una Navidad que tuvo previos fusilamientos en los basurales de José León Suárez, que marcó el inicio de otra etapa muy difícil, muy dura, que justamente arranca en 1955 y va a tener su colorario
en la década del 60 y sobre todo en los 70 con la última dictadura, la irrupción de los movimientos guerrilleros, los montoneros, Claro. el ERP, etc. Eso se inicia todo en esa Navidad de 1955. Por eso la historia siempre hay que entenderla en procesos, no es... Siempre decimos, la Revolución de Mayo no es que Cornelio Saavedra se levantó y le dijo, vieja, prepárate los mates que voy a hacer una revolución dentro de una semana. Exacto. No, todo esto marca un proceso muy amplio. Y esta Navidad que traemos hoy para desarrollar, la de 1978. Una Navidad que va a ser increíble por lo trágica y por lo penoso, y yo diría que de lo que nos salvamos. Y como no aprendimos de la historia, después intentamos nuevamente en 1982 con la Guerra de Malvinas. Y voy a explicar por qué. A ver. 1978, el contexto es la dictadura del proceso de reorganización nacional, el presidente Jorge Rafael Videla, la Junta, Videla, Macera y Agosti, gobernaban con mano de hierro la Argentina. La Argentina también desde todo un siglo venía con una serie de problemas limítrofes con la República de Chile. La mayoría se habían zanjado, se habían solucionado, solo quedaban solucionar un conflicto por 3 islas en el extremo sur austral, las islas Picton, Lennox y Nueva, y el canal de Beagle. En 1970 empieza un proceso de arbitraje donde las dos naciones, todavía no estaban en dictadura, aceptan el arbitraje de la corona británica. En 1977 la reina de Inglaterra hace el laudo final, o sea la decisión final, y le otorga la soberanía de las islas y el canal de Beagle a la República de Chile. Por supuesto, la dictadura militar argentina, de Chile del otro lado de la frontera también había otra dictadura, se encontraba Pinochet gobernando. Estamos en la década donde casi toda Latinoamérica estaba gobernada por dictaduras militares. Bien, entonces la Junta Argentina va a rechazar el laudo inglés, lo considera como injusto y bueno, insalvable, nulo, lo rechaza. Por lo tanto, en 1977, finalizado el 77, empieza una escalada bélica que no teníamos desarrollo desde el siglo XIX, desde la guerra donde hablamos de San Martín, y mucho menos un enfrentamiento entre dos repúblicas latinoamericanas hermanas. Bueno, lamentablemente la Junta Militar, sobre todo propiciada por una de las fuerzas que era la Armada Argentina, la de Macera, que tenía un profundo concepto bélico de la cuestión, consideró necesario elaborar un plan que se conoció como el Plan Soberanía, un programa que tenía como objetivo invadir Chile, una especie de guerra relámpago, invadirla desde el sur, por mar, y después por la cordillera, por tierra, y ocupar las 3 islas, el canal de Beagle, las 3 islas, y a partir de ahí someter a Chile y obligarlo a negociar. Si ustedes prestan atención, es la misma estrategia que después se usa con la guerra de Malvinas. Invadir las islas, tomar posición y después negociar. ¿Qué pasó con Malvinas? Ya lo conocemos. Inglaterra vino. La Junta Militar pensaba que no iban a venir, que iban a negociar. No, tuvimos una guerra. ¿Qué había pasado en el 78? Estaba todo planificado para la guerra. Movilización. En lo particular a mí me tocó vivir lo que fue la previa de una guerra. Es espantoso porque en el caso de mi hermano, de un día se lo llevan para cumplir con... Había terminado el servicio militar, lo vuelven a llamar y no tuvimos más comunicación. Desde junio, de ese año, 1978, hasta diciembre no sabíamos qué había pasado. Y lo peor era... Cero contacto. Ningún contacto. Sabíamos que venía la guerra, todo el país movilizado, apagones, muchos deben recordar, en las grandes ciudades se hacían apagones, simulacros de bombardeos. Claro. Y lo más loco e increíble de todo eso fue que la fecha elegida para iniciar el ataque a Chile era el 24 de diciembre. Una locura. Íbamos a iniciar una guerra en plena Navidad. Esto era un ultimátum, era una forma de obligar a negociar a Chile. La particularidad de Chile es que si bien estaba en dictadura militar, inclusive el arco opositor chileno al gobierno de Pinochet, se nuclean al favor del gobierno defendiendo el laudo que los había beneficiado. Entonces el objetivo de Chile era, bueno, que nos ataquen, vamos a resistir, y en la diplomacia internacional
íbamos a quedar nosotros como un ejército invasor y ellos como víctimas de ser invadidos. Era una locura, por donde se miraba, un error estratégico de todo punto de vista. El objetivo, bueno, la fecha era Navidad. Yo recuerdo en particular una misa que se hizo acá en Brinkmann, donde estábamos gran parte de la población de Brinkmann, todas las instituciones, y el sentir de ese momento era que empezaba la guerra. Era cuestión de minutos que empezaba la guerra, todos lo sabíamos, y hasta que interviene el recientemente nombrado Juan Pablo II, el Papa polaco, envía al cardenal Zamora con una orden estricta, no les vino a pedir permiso a los militares, fue una presión diplomática, no nos olvidemos que el Vaticano es un Estado, y presiona a las dos juntas militares, Pinochet y Videla, o negocian o negocian. Eso salvó a la Argentina de una guerra mal planificada, estratégicamente y políticamente también mal, los objetivos están mal desarrollados, al punto tal que después, unos años después, hacemos exactamente lo mismo con Malvinas. En definitiva, no aprende de sus errores. Exacto, ¿no? Por eso hago hincapié en este punto. Bueno, la cuestión es que con la intervención, gracias a Dios, del Papa Juan Pablo II, el cardenal Zamora, se llega a un armisticio, se suspende la invasión y después empieza todo el proceso que lleva a la resolución de este conflicto ya en democracia en 1984, cuando la gente, democráticamente la población argentina, en un plebiscito decidió aceptar la propuesta de Juan Pablo II, ese nuevo arbitraje que se da y que le otorgó en definitiva lo mismo que había determinado la reina de Inglaterra en 1977, que era que las islas pertenecían a Chile. Y finalmente había pesado mucho 1984, 1982, 2 años después de la guerra de Malvinas, había pesado y estaba muy presente todavía lo que había ocurrido en Malvinas como para querer reiniciar una guerra con otro país. Entonces eso también hace que prevaleció el sentido común y el concepto de paz y diplomacia con la cual se deben resolver este tipo de conflictos. Vos sabés que te estaba escuchando y bueno, casualmente León contaba que el Solo le pido a Dios lo compuso en esa época y bueno, fue censurada la canción porque le decían no podés hablar de paz en un momento que nosotros estamos planificando una guerra. Claro, exactamente. Y bueno, lo habían censurado por varios años a León por haber escrito esa canción. Sin duda. Y todos los diciembre tenemos un movimiento los argentinos, siempre, ¿no? Siempre. Por eso también ahí... Estábamos leyendo, disculpa que te interrumpa, en las efemérides de ayer y de estos días, en el 2001, bueno, también, que empezaron la Navidad del 2001... caer sí. un presidente atrás de otro, ¿te acordás? Sí, sí. Bueno, justamente, bueno, ahí tenemos... En la Navidad de 1820 y en la Navidad de 2001 tienen algún sentido particular. En la que dijiste vos, 2001, 5 presidentes en una semana. Sí. En 1819-1820 también hubo una serie de gobernadores ahí, directores generales y jefes políticos que asumieron en el medio de una crisis política profunda la conducción de lo que todavía no era el país, no era Argentina. Y fíjate que eso desencadenó después de una guerra civil en 1820. Nosotros en el 2001 estuvimos muy cerca. Muy cerca. Muy Hubo un cerca. estallido social enorme. Social tremendo, Sí. se rompió. Lo más peligroso cuando se rompe el tejido social, es decir, la gente decía asambleas en las calles. Por un lado las asambleas son válidas, pero el problema es que ya no había legitimidad de quién debía gobernar, quién debía ser el que nos gobernara. Sí, sí. Entonces eso es el peligro más grande de todo eso, es una guerra civil. Cuando Estuvimos el país... muy cerca de repetir la historia. Claro, cuando el país queda acéfalo... No hay nadie que tenga legitimidad. No se olviden Claro. que ese fue el momento donde todos dijimos que se vayan todos, porque nadie creía en nadie. La frustración era muy grande. Entonces, por ahí el objetivo de esta columna del día de hoy es destacar la historia de la Navidad de 1968, que estuvimos muy, pero muy cerca de una locura total, iniciar una guerra en el momento que sea es una locura, pero peor con este sentido casi macabro, no sé cómo explicarlo, de querer iniciar una guerra en plena Navidad. Y hago esta referencia, finalmente, yo tenía a mi hermano que estaba movilizado en Salta,
allá en Jujuy, y él pertenecía al tercer cuerpo de ejército acá de Córdoba, de ahí habían sido llevados en tren a Salta, artillería, y ellos podían ver la primera línea de soldados chilenos que estaban ya preparados para la guerra. Ya los veían. Era el 23, 24, el clima era bélico total, ya empezaba la guerra, y él nos contó después que cuando llega, era el 24, llega la noticia que se da el armisticio, desde los dos lados empezaron a disparar al aire, pero festejando, celebrando que había que no comenzó la guerra. Increíble ver las trazadoras, todo lo que era, pero se veían de poca distancia donde estaba la primera línea de soldados chilenos y la línea de soldados argentinos. O sea que ninguno de los dos quería esa guerra, que no. Obviamente. Iba a ser, fue la antesala de los chicos de la guerra. Y tiene algo que ver con lo que sucedió y que mañana está en las efemérides de mañana, algo que sucedió en la Primera Guerra Mundial también, ¿no? Un cese el fuego en la noche buena. Con una pelota de fútbol. Con una pelota de fútbol, que lo vamos a hablar mañana, eso también. Beto, excelente lo de hoy. Muchas gracias, siempre agradeciendo a CONET, de ustedes que nos permiten desarrollar esto de